Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Es un honor darles la bienvenida al quinto y último webinar de la Semana de la Movilidad Segura, un evento que ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto del programa de la Maestría en Ingeniería Vial del Tecnológico de Costa Rica y el programa de Educación Continua de la Escuela de Ingeniería en Construcción. Hoy culminamos una serie de 5 charlas diarias que han abordado los desafíos y las soluciones en el ámbito de la movilidad segura. A lo largo de esta semana hemos tenido el privilegio de contar con expertos en el campo, quienes han compartido sus conocimientos y experiencias. Agradecemos profundamente su participación. Les invito a disfrutar de la última sesión de esta provechosa semana. A continuación, para mí es un honor presentar al expositor de nuestra última sesión en el marco de la Semana de la Movilidad Segura. Hoy tenemos el privilegio de contar con el señor Edgar Zamora, quien se desempeña como representante de IRAP para América Latina y el Caribe. El señor Zamora es una figura destacada en el ámbito de la seguridad vial y la planificación de infraestructura de transporte. A través de IRAP, participa en la promoción de prácticas de diseño vial basadas en evidencias y en la incorporación de herramientas y métodos para evaluar y mitigar riesgos en las carreteras. En esta última charla, el señor Zamora compartirá con nosotros su conocimiento y experiencia, brindándonos una visión detallada sobre los avances y desafíos actuales en el ámbito de la seguridad vial, así como sobre las mejores prácticas y herramientas disponibles para abordar estos retos. Agradecemos sinceramente al señor Zamora por su disposición a participar en este evento y por contribuir con su expertise a la conclusión de nuestra semana dedicada a la movilidad segura. Sin más preámbulo, les invito a escuchar al señor Edgar Zamora. Buenas noches, don Edgar. Buenas Todos sus noches, éxitos. casi tardes más bien. Gracias, Irving. Un gusto. El honrado soy yo de que usted y el TEC me hayan invitado a cerrar esta semana que ha sido muy importante. Sé que han tenido jornadas muy interesantes con otros colegas que han tenido ponencias. Espero cerrar bien esta semana, contribuir a los objetivos y dejarle algo a la audiencia. Me complace mucho ver 57 personas conectadas acá. A todos ustedes les doy el agradecimiento por atender la invitación y espero de nuevamente que esta sea una sesión de provecho. Eh, a ver, me encantaría estar frente a ustedes y poder hablarles y verlos, pero bueno, así funciona el mundo virtual. No tengo ningún problema en que si alguno de ustedes quiere preguntarme algo o comentar algo durante mi presentación, lo haga. Me encanta eso, me encanta la interacción, solo que recuerden que no los voy a estar viendo, por lo tanto no tengan problema de abrir su micrófono e interrumpirme. No tengo ningún problema con eso, agradecería su contribución y lo tomaría como algo muy positivo. Bueno, yo soy Tico, ya se dieron cuenta por mi acento. Como dice Irving, trabajo para IRAP, que son las siglas del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras. Ya les voy a explicar un poquito más adelante qué hacemos y quiénes somos, pero primero quiero decirles que esta tarde vamos a hablar de carreteras, vamos a hablar de infraestructura, vamos a hablar de uno de los pilares de la seguridad vial que está centrado en el tema de la infraestructura vial. Primero quiero empezar haciendo una reflexión. Yo sé que el perfil de ustedes acá, muchos son ingenieros, estudiantes de ingeniería, de la arquitectura, de las ciencias exactas por lo menos, ¿no? Yo soy ingeniero civil también y el mundo me llevó a trabajar en los temas de la seguridad vial. Las carreteras han sido durante toda la historia de la humanidad un elemento importantísimo para el desarrollo, fundamental. Yo creería, me atrevería a decir que la humanidad se desarrolló alrededor del transporte. El transporte en sí mismo, como tal, como actividad humana, es súper importante. Desde la antigua Grecia ya teníamos el transporte principalmente marítimo, que era una de las actividades fundamentales de comercio, de conquista de territorios, etcétera. Y bueno, empezaron a aparecer también vinculado a eso los primeros caminos. Ya sabemos que los romanos, por ejemplo, eran expertos en caminos y aún se conservan calzadas romanas. Y en la era industrial, ya muchísimo más acá, las carreteras jugaron un papel importantísimo.
Recuerden, recuerden que ahí empezó toda una era industrial de desarrollo, de producción, de masificación, y las carreteras eran aquellas arterias que alimentaban a esa creciente industria. Ni qué decir del siglo XXI. En el siglo XXI, en el que muchos de nosotros ya nacimos, o el XX, las carreteras siguieron jugando ese papel importantísimo. Nuestras grandes ciudades crecen alrededor de las carreteras. Y entonces empezó aquella visión de más capacidad. Hay que crear más carreteras con más capacidad y que puedan transportar más vehículos a más velocidad. Y para eso empezamos a meter en las carreras de ingeniería civil el diseño vial, la ingeniería de tránsito y a estudiar cómo hacer que esas carreteras fueran más grandes y llevaran más vehículos. Y bueno, y eso nos empezó a causar algunos problemas también, ¿verdad? Hay, y nos empezó a cambiar un poco la forma en que desarrollamos nuestro mundo. Y llegamos a tener contradicciones enormes como las tiene la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Donde se creía que construir más carreteras, más carriles iba a ser la solución y al final fue el problema en sí mismo, ¿no? Entonces tenemos super highways de 12 carriles, una cosa monstruosa que más bien crea más congestión, ¿no? Y bueno, ese es el siglo que nos tocó vivir, en el que nos tocó nacer y nos toca vivir el siglo de la congestión, el siglo de la contaminación, el siglo de los grandes retos de la seguridad también. A eso le sumo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de ese enfoque. Y en el siglo también XXI, en el que estamos viviendo ahorita, empiezan a surgir temas de tecnología. Bueno, el transporte empieza a rodearse de todos los desarrollos tecnológicos existentes y empezamos a hablar de vehículos inteligentes, carreteras inteligentes, sistemas de información aplicados al transporte y muchas cosas más que ustedes conocen, ¿no? Pero toda esta industria, este desarrollo que hemos creado alrededor de la industria del transporte, que finalmente constituye un mercado, ¿no? Hay una oferta y hay una demanda. La oferta es aquellos que ponen las carreteras, las que las construyen, y la demanda somos nosotros, los que tienen un vehículo, que necesitan usar esas carreteras. Entonces, en ese mercado, como todo mercado, hay oferentes y hay demandantes, pero se crean asimetrías, o se crean fallas de mercado, como se conocen, ¿no? ¿Y por qué se crean fallas? Porque no es un mercado perfecto, porque tiene efectos de derrame. Ese mercado, en ese interactuar de los oferentes y los demandantes, crea efectos que se derraman o afectan a terceras partes. Y ese es el gran problema, que los afectados del mercado de transporte ni siquiera son directamente o solamente los usuarios, sino que son otros elementos de la sociedad, como por ejemplo los que van a pie en una calle, los peatones que salieron a caminar y fueron atropellados. Ese mercado de transporte tiene fallas porque a pesar de que tiene muchos beneficios, que crea integración, desarrollo del comercio, fortalece la actividad económica y todas las cosas buenas que sabemos que se pueden hacer con medios de transporte eficientes, también tiene efectos negativos, indudables, innegables. La siniestralidad, llamémosle accidentabilidad, que no me gusta usarlo, prefiero decir siniestros, la degradación de las ciudades por la masificación de la infraestructura, la contaminación y la congestión. Lamentablemente, en ese diferencial negativo, la mayor afectación lo absorben los más vulnerables. Y de eso voy a hablar un poquito más adelante. ¿Quiénes son esos más vulnerables y por qué están absorbiendo esos efectos negativos? Hoy, según el último reporte de las Naciones Unidas, de la OMS más bien, del año pasado, en el mundo se mueren unos 1.929 millones, 1.3 millones de personas al año. Esto sigue siendo una pandemia y sigue siendo inaceptable. Y hay más de 50 millones que resultan lesionados seriamente, además, ¿no? Entonces es un tema eh, que no hemos logrado detener. Y sigue siendo, los siniestros de tránsito siguen siendo la primera causa de muerte entre los jóvenes entre los 15 y 29 años. Las personas de ese grupo etario son los estudiantes y los jóvenes trabajadores. Son el futuro de nuestros países, el futuro de nuestras economías y están siendo asesinados en las carreteras. ¿Ah? Es la principal causa de muerte de ese grupo.
Y lamentablemente, perdón, lamentablemente, como decía hace un rato, esto afecta a los más vulnerables y específicamente a los países más pobres, porque el 90% de esas muertes y lesiones suceden en países en desarrollo como el nuestro. ¿Ah? Por razones que podemos discutir más adelante. Y esto tiene un fuerte impacto en los sistemas hospitalarios, en los sistemas de pensiones, en las primas de seguros, en las importaciones de repuestos. Hay un montón de efectos en la economía, además de el efecto del dolor humano, que es innegable. Pero si queremos cuantificar esto, ponerle monetarizarlo, todo esto nos cuesta una enorme cantidad de dinero a las sociedades. En un rato les voy a dar una cifra de Costa Rica que les va a asustar realmente. Y bueno, sin duda alguna, la siniestralidad también lleva consigo un aumento de la congestión y un aumento en gastos de mantenimiento de carreteras y muchas cosas más. Ese mercado imperfecto del que yo les hablaba crea efectos de derrame que afectan a grupos vulnerables de la sociedad y nos cuestan una gran cantidad de recursos. Esto que tengo acá son dos gráficas. Una a la izquierda tiene que ver con fatalidades y lesiones, y la de la derecha tiene que ver con el costo. Y esto es para Costa Rica, y esto lo produjimos en AIRA con base en los datos de la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto son estimaciones confiables. Miren, anualmente, dice ahí, y este número va creciendo lamentablemente, unas 274 personas, pero aunque ese número es importante, miren la otra cantidad de personas que tienen fracturas, lesiones serias, contusiones, todo ese grupo de personas que está ahí, que suman 6.629 personas que mueren o se lesionan en nuestras carreteras, son costarricenses que mañana no van a salir a trabajar y que, por lo tanto, están dejando sin sustento a una familia, están reduciendo nuestra fuerza laboral, nuestra capacidad de producción. Esto conlleva un costo social enorme. Y ese costo social, solo en términos de gastos médicos, lo cuantificamos allá a la derecha, 886 millones de dólares anualmente. Eso es una enorme cantidad de dinero en gastos de atención médica, mucho más de lo que nos cuestan otros elementos de riesgo de salud, otras enfermedades como el cáncer, etcétera, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo se aborda este problema? ¿Cómo se aborda esta pandemia? Es un problema multifactorial. No podemos situar el problema solo en que las carreteras son malas o inseguras, o en que la gente no sabe conducir, o en que los vehículos están defectuosos. No, es un problema de múltiples factores. Y como tal, así se propone en el enfoque moderno de la seguridad vial que se aborde. Estoy seguro que a lo largo de esta semana, varios de los precedentes ponentes ya les hablaron del enfoque del sistema seguro. Entonces no me voy a detener mucho en esto. Es un enfoque que habla de que como sistema, como tal, cada parte debe funcionar bien y debe contribuir al sistema. Como una pata, como una mesa que le falta una pata. Cuando le falta una pata, el sistema renquea. Las patas deben estar niveladas y todas deben funcionar bien. Y tiene un enfoque concreto en la vida humana, en la vida y la salud humana. Las carreteras son un componente de ese sistema seguro, pero no es lo único. Ni digo que sea el más importante, es un componente. Lamentablemente es el componente que más recursos públicos absorbe. Todos sabemos que la inversión pública en carreteras es alta, ¿ah? Más allá de la inversión en gestión, en educación, etcétera. La inversión en infraestructura es muy alta. Y lo que pasa es que hemos estado construyendo carreteras inseguras y a eso es lo que me voy a referir en unos minutos y cómo lo abordamos desde el trabajo que hacemos en AIRA. Miren, para abordar el enfoque del sistema seguro, se crearon metas de la seguridad vial hacia el 2030, metas que están tratando de desgranar ese problema en los diferentes factores, en los diferentes pilares. Y hay metas específicas para cada uno de los elementos. Yo en esta tarde solo me voy a referir a dos que más adelante las vamos a ver, que tienen que ver con la infraestructura, la meta 3 y 4. Permítame llegar ahí en unos minutos. El sistema seguro también parte de un concepto de
no hacer las cosas de la forma tradicional. ¿Cuál es el enfoque tradicional y cuál es la diferencia con el enfoque del sistema seguro? En el enfoque tradicional tratábamos de eliminar todos los siniestros, todos los accidentes. En el enfoque del sistema seguro tratamos de actuar en aquellos siniestros que causan heridas y lesiones serias y muertes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que es imposible eliminar 100% de los siniestros o accidentes. Entonces eliminemos aquellos que matan o lesionan a la gente. Antes decían, es que el problema son los usuarios, la gente es tarada, la gente es inconsciente, la gente es tonta, la gente es irresponsable. No, el enfoque nuevo es, si algo salió mal, es porque varios elementos del sistema pudieron haber fallado, no solamente el usuario. No le podemos siempre atribuir al usuario, al peatón, al conductor, los problemas de algo que es sistémico y no se puede enfocar en un solo elemento. Eh, el sistema seguro tiene un enfoque sistemático proactivo y ahorita voy a hablar un poco de cómo es eso. Y tiene el enfoque que ya decía, que es básicamente cero siniestros que causen muertes y lesiones graves. ¿Podemos seguir teniendo siniestros? Sí, mientras no sean fatales o lesionen gravemente a la gente. Sí. Esta parte la voy a pasar un poquito más rápido, pero esto que están acá son tres diagramas que ya voy a explicar cómo se usan. Pero es el enfoque de Europa, el enfoque moderno, de cómo empezamos a gestionar las ciudades alrededor de los sistemas de transporte en una visión estratégica. Lo que está ahí son tres gráficas iguales, pero de tres ejemplos, donde en el eje vertical tenemos lo que llamamos el movimiento. Ya voy a explicarlo. Y en el eje horizontal, el lugar. Es decir, en el eje vertical tenemos la función de la vía. ¿Ah? Y en el eje horizontal tenemos la geografía o la localización de esa vía. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los países europeos? Se clasifican las vías de acuerdo a su función y su movimiento, a su movimiento y a su lugar. ¿Qué es eso del movimiento? Tenemos que entender de que hay vías de corte urbano, hay vías de corte semiurbano y hay vías de tipo nacional. Esas vías, por ejemplo, las vías nacionales, tienen una función de llevar cargas, de mover grandes cargas y grandes volúmenes a grandes velocidades. Por eso el eje de movimiento crece. Es decir, son vías que se supone que son de mayor capacidad y que por lo tanto deberían de tener mayor velocidad también. Y en esas vías, por lo tanto, las prestaciones de seguridad son distintas. Y no esperamos de que aparezca una persona caminando en una vía de alto movimiento. Diferente es una vía que sea de tipo urbana, donde hay bajo movimiento y por lo tanto esperamos que hayan más peatones. Entonces, esa matriz que está ahí, que lo que hace es clasificar la función de la red vial, es muy importante porque si nosotros no tenemos definida la función de la carretera, no podemos diseñarla de acuerdo a su función esperable. Todos ustedes han experimentado cuando manejan en una carretera en Costa Rica, que a veces uno siente que no está hecha para lo que pareciera que está hecha, ¿no? Y si me permiten dar un caso, así como tico que soy, a veces cuando manejo por la ruta 27, pareciera que es así, ¿ah? Cuando me la marcan a 60 kilómetros por hora en muchos tramos, y uno dice, pero esta ruta me está llevando a 80. ¿Y cómo creen, cómo quieren, cómo me piden que yo me comporte a 60 kilómetros por hora en una ruta de este tipo que está más o menos aislada ¿verdad? Donde no espero interacciones con otros usuarios y ese tipo de inconsistencias son las que se han resuelto en otros países y cuando se logra entender la función correcta de la vía, se diseña correctamente. Esto que está acá es un día me tocó dar esta charla para un curso en Argentina. Creo que tuve que usar la analogía del fútbol para que me entendieran bien. Yo les decía que el sistema de transporte funciona como el fútbol, ¿no? En el fútbol, la cancha es básicamente la infraestructura, el sistema donde nos movemos. Los usuarios somos los jugadores del fútbol, ¿no? Son los que juegan en esa cancha. Las reglas del juego son las leyes de tránsito, las reglas, las velocidades establecidas, cómo debemos comportarnos, cómo debemos de mantener el vehículo, etcétera. La fiscalización es la policía, la que ejerce una gestión para asegurar que esa
que estemos usando correctamente el sistema, que cumplamos las leyes. Y el gol, si me permiten, es el objetivo, es movernos seguramente, trasladarnos de un sitio a otro, cumpliendo con las reglas y obtener nuestro objetivo, que es trasladarnos nosotros, nuestras cargas, la producción, etcétera. Cuando todos esos elementos de un sistema funcionan bien, cuando el partido es fair play, como dicen, la cosa funciona bien. Pero cuando uno juega sucio, cuando uno no cumple las reglas, por ejemplo, o que la cancha está en mal estado, el partido no funciona bien. Déjenme hablarles de 4 características que son deseables en la infraestructura, en la cancha del partido de la movilidad. Una es que debe ser autoexplicativa. Las carreteras deben de poder coincidir con las expectativas de los usuarios. Hace un rato di el ejemplo de la ruta 27, hay más, pero una ruta donde usted no está recibiendo los mensajes correctos o está la percepción de la velocidad establecida no corresponde con lo que le está mostrando la infraestructura, es una carretera que está mal explicada, no es consistente también. Una carretera autoexplicativa produce comportamientos seguros, lo induce al conductor, al usuario, a comportarse correctamente y genera elementos que me hacen comportarme bien. Voy a poner una foto acá de una carretera que no es autoexplicativa. ¿Ah? Este es un ejemplo de lo que no es, justamente. Esta la tomé en un viaje hace poco, en una isla, no voy a decir, no importa, es una isla del Caribe, y salí a caminar en la mañana y quería cruzar a la izquierda, ahí está el mar, quería ver el mar, el amanecer. Y bueno, primero eran las 6 de la mañana y era un tránsito altísimo y estaban corriendo como a 120 kilómetros por hora porque es una recta. Y la verdad que yo me ponía a pensar, esta carretera, tienen razón estos señores de correr y tienen razón de no darme el paso en el paso peatonal. Yo estaba tratando de cruzar, no hay semáforo peatonal. Y es porque la carretera les estaba diciendo, corran, porque hay visibilidad, porque es una recta, porque es amplio, no hay señales que anticipen el paso peatonal, solamente esa chiquitita que está ahí, que estaba a 20 metros antes del paso, ¿eh? No hay semáforo peatonal, no hay una advertencia de reducción de la velocidad y además hay un giro izquierdo permitido para aquellos carros que vienen en el sentido contrario a la pantalla, si se quiere. Todos esos elementos le estaban diciendo al chofer, corra y no se preocupe porque aquí no hay peatones, o usted no espere, no prevenga darle paso a un peatón. Esta carretera no se explicaba sola. Es una carretera compartida con muchos peatones, pero no estaba dándole los mensajes correctos. La otra característica es la consistencia. Las carreteras consistentes tienen mucha relación con lo que acabo de decir, autoexplicativa. Son aquellas carreteras que tienen un grado adecuado entre las expectativas del conductor y la carretera misma y está bien jerarquizada. Una carretera consistente es la que tiene la jerarquía de lugar y movimiento. ¿Recuerdan lo que expliqué hace un rato? Es una carretera que si espero que se conduzca a alta velocidad, la diseño y la construyo para esa alta velocidad y la limito en sus velocidades y en su función. Y el diseño es adecuado a eso. Una, aquí pueden ver un par de ejemplos prácticos. Una carretera, el tramo A, como dice ahí, es una carretera donde yo puedo mantener unas velocidades más o menos constantes, tanto en la ida como en la vuelta. En el tramo B, por el contrario, miren los picos de variación que hay. Es una carretera que me está obligando a hacer muchos cambios de velocidad y por lo tanto hay ciertas inconsistencias ahí para el usuario, donde los mensajes que va recibiendo son un poco contradictorios. Estas fotos, la primera conocida por ustedes, Costa Rica, yo no pude manejar a 40 kilómetros por hora por ahí. Tuve que pararme a tomar la foto porque dije, bueno, no, esta no la tomé yo, perdón, esta es de la web. Pero me pasó, manejé por ahí, yo dije, ¿quién maneja 40 kilómetros por acá? Esto no hay consistencia entre el diseño y la velocidad. ¿Ah? Perdón, aquí me pasé un poco, no era esa la diapositiva, me devuelvo. Ajá. Las carreteras perdonadoras. Simplemente este es un concepto que se usa mucho ahora. El enfoque del sistema seguro parte del concepto de que los humanos nos equivocamos y nos equivocamos a cada rato.
constantemente, todos los días cometemos errores y estupideces, perdón la palabra. Y somos personas propensas al error. Las carreteras, la infraestructura debe prepararse para perdonarnos ese error. La ingeniería moderna puede, hasta cierto grado, perdonar ese error. El ejemplo más fácil que les puedo dar de entender son las barreras laterales de contención. Una barrera lateral está hecha para que cuando yo me descuide, me duerma, me distraiga o me exceda de la velocidad en una curva, la barrera tendría que retornarme otra vez al carril, tendría que absorber la energía y permitirme que yo no me salga de esa carretera. Esa barrera me perdona la vida. Es una carretera que perdona la vida. Y así tendrían que diseñarse las carreteras con elementos de ingeniería que perdonan. Pero eso tiene un límite. Yo siempre digo, no hay carreteras que perdonen a un borracho a 160 kilómetros por hora. La ingeniería para eso es muy cara. Si tuviéramos que diseñar todas las carreteras para eso, sería imposible, ¿ya? Entonces hay límites para eso. Y lo último, la última diapositiva, la última, perdón, concepto es carreteras inclusivas. Y aquí ni siquiera tengo que detenerme a explicar que los sistemas de transporte y las carreteras son para todos. Lo que pasa es que hemos creado carreteras para los carros, ¿verdad? Pero al contrario, lo que se propone hoy es la pirámide, invirtamos la pirámide de la movilidad. Los peatones estaríamos en la cima de esa pirámide, somos los que tenemos la mayor prioridad. Y en el último nivel están los vehículos privados, los que causan congestión, contaminación y que son menos eficientes, ¿verdad? Dejando en el medio a los vehículos de transporte masivo, que son más eficientes. Esto es lo que nos ha costado entender y hemos creado carreteras que son fundamentalmente carreteras para los carros. Ahora sí, volviendo a elementos de la ingeniería de carreteras, si me permiten, sin que esto sea una clase de diseño vial, eh, quiero hablar de algunas características importantes desde el punto de vista de la ingeniería. Y yo sé que muchos son ingenieros y me van a entender. Aquí estamos hablando de física pura. Vean este video, vamos a ver si se reproduce y comentamos. Esta es una carretera en China. ¿Sí lo están viendo, verdad, Irving? Puede hacer así con la cabeza, sí. Sí, señor. Sí, lo ven, ok. Bueno, hay muchas tomas de esa carretera, de esa curva. Esa curva, evidentemente, es asesina. Tiene muchos problemas. Tiene problemas de visibilidad, de curvas verticales. Tiene problemas de radios, que es un radio de giro muy cerrado. Tiene problemas de peralte. Tiene problemas de protección lateral. Ahí no hay barreras que detengan nada. Esta carretera no perdona. Tiene problemas de transición geométrica, probablemente entre la curva anterior y esta. Y tiene un problema evidente de fricción del pavimento y probablemente causado por materiales y agua y demás. Esos todos son elementos físicos que interactúan con o hacen que la carretera sea más o menos segura en un punto determinado. Y más o menos, esos son los elementos que evaluamos cuando hacemos una evaluación de la seguridad de carreteras con la metodología de AIRA. Y un ratito les voy a hablar de eso. ¿Ok? Ahí hay un montón de elementos físicos. El tema de los siniestros tiene que ver mucho con la física. Y procedo a decir que dentro de la física, el elemento más importante es la velocidad. Miren, yo soy en esto enfático y es que como ingeniero lo entiendo bien. No hay un elemento más importante en la prevención de siniestros que la gestión de las velocidades seguras. Y se lo remarco. Y para poder entender esto, solamente refiéranse a la ecuación de la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad tiene un efecto cuadrático sobre la energía cinética. Y al final, todos los siniestros tienen que ver con energía cinética. Un siniestro es un intercambio de energía cinética entre un cuerpo móvil y otro, o un cuerpo móvil y un cuerpo inmóvil, etcétera. Y la energía cinética es la que nos mata. Cuando el cuerpo humano absorbe esa energía cinética y se va a los órganos, es donde nos dañamos, y tenemos afectación a nuestra salud. Somos muy frágiles, señores y señoritas que nos están aquí. El cuerpo humano, más allá de los 30 kilómetros por hora en un choque, ya está en riesgo inminente de muerte en la persona. ¿Ah? Y esas velocidades que tienen ahí son las velocidades críticas en un choque frontal a partir de los 70 kilómetros por hora, riesgo de muerte. El choque frontal es el choque más mortal que hay.
Por eso es que las barreras New Jersey y los separadores centrales son muy efectivos, salvan muchas vidas, porque evitan el choque frontal, el más mortal. El choque lateral, a partir de los 50 kilómetros por hora, el choque lateral con objetos también a partir de 40. Así que la velocidad juega un rol fundamental, fundamental en la ecuación, porque la velocidad tiene que ver con dos cosas, con la probabilidad del siniestro. A mayor velocidad, mayor probabilidad de que ocurra un siniestro, porque tengo menos control del vehículo, tengo menos tiempo de reacción, y con la severidad. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, mayor energía. Por lo tanto, hay mayores fuerzas actuando en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, con esto, con esta reflexión de la velocidad, es que yo empiezo a decirles algo. Cuando llego a un país a hablar de estos temas y me dicen, qué lindo todo lo que me dijo, pero no tenemos un peso para mejorar las carreteras, yo les digo, no se preocupen, el año entrante empiecen a hacer gestión de la velocidad, empiecen a poner la policía en la calle y empiecen a controlar velocidad, empiecen a controlar alcohol, empiecen a hacer campañas de velocidad, tanto de concientización como coercitivas, y van a ver cómo eso tiene un efecto inmediato y profundo en la reducción de siniestros, ¿no? Hay tres velocidades, básicamente. Hay tres velocidades para una carretera. Aquella velocidad la cual se diseñó, la que la ingeniería me dice que es la velocidad correcta, aquella velocidad a la cual se marcó la carretera, ¿ah? Bueno, la velocidad que está estampada en un rótulo ahí, que no siempre coincide con la velocidad de diseño, y aquella velocidad de operación, que es a la que realmente se usa la carretera. Cuando esas velocidades son distintas, muy distintas, es donde se produce el mayor riesgo. Cuando yo opero, cuando yo manejo en una carretera sobre los límites de ingeniería de esa carretera, o bien cuando, cuando pretenden que por marcarme la carretera a un límite muy bajo, yo conduzca a ese límite, eso es un problema también, porque están dándome una señal inconsistente, me están ofreciendo una infraestructura que me sugiere ir a 80, a 100 kilómetros por hora, como la carretera de Caña Liberia, y me la está marcando 80, a 60, bah, en este caso no pasa ahí, pero todos hemos experimentado eso, hemos ido manejando y decimos, pucha, qué tirada. Aquí voy 20, 30 sobre el límite de velocidad, pero me siento seguro. Bueno, es que justamente así funciona la velocidad. La velocidad es un tema de percepción del riesgo. Los conductores tienden a conducir a aquellas velocidades a las que se sientan seguros, a las que perciban una seguridad del entorno, ¿no? Y hay algo que a entender también, que es un tema serio. Cada vez que mejoramos las carreteras, estamos dando diferentes, mejores percepciones al usuario y estamos aumentando la velocidad. Comprendan eso de una vez. Cuando reparamos la superficie de ruedo, cuando hacemos más amplio, cuando ponemos una carpeta nueva, estamos diciéndole al usuario, ahora usted puede circular más rápido y vamos a experimentar velocidades más altas de operación sí o sí. Y para eso hay que estar preparados. Porque si ofrecimos una mejor condición, un mensaje de mayor velocidad y no diseñamos los elementos de seguridad, estamos creando más riesgo. Ese es el gran problema. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestras carreteras. Estamos poniendo a la gente en riesgo porque las carreteras no son consistentes con las velocidades seguras. Recapitulo hasta acá. Sistema seguro. Dice dos cosas. Las personas cometemos errores. El cuerpo humano es frágil, perdón, es fácil de dañar. Solución para esto. Diseño seguro, es decir, ingeniería, la que existe. Diseño seguro. Velocidades seguras. Esa es la combinación correcta. No solamente pensar en gestionar la velocidad si las carreteras no son seguras y no solamente pensar que con inversión, con plata, vamos a reducir los siniestros. La combinación de los dos elementos, de la velocidad y la infraestructura, es la combinación necesaria y correcta para eso. Y para esto hay estrategias de acción muy claras. Primero, establecer los límites de velocidad por la función de la vía. Recuerden aquello que hablábamos, las vías, hay vías rápidas que sirven a una función y hay vías más lentas que sirven a otra función. Ahí hay una tabla que sugiere la OMS para las velocidades. Miren que la OMS dice, no hay problema, carreteras, última fila, carreteras sin conflictos frontales o laterales, es decir, carreteras donde no haya posibilidad de chocar de frente,
100 kilómetros por hora o más, no hay problema, se pueden tener carreteras de 100 kilómetros por hora o más, siempre y cuando sean carreteras que tienen esa función. Pero vea lo que dice la primera fila, carreteras con posibles conflictos con usuarios vulnerables, es decir, carreteras urbanas, 30 kilómetros por hora. Recuerdan que hace 5 slides dije que 30 kilómetros por hora era la velocidad crítica a partir de la cual el cuerpo humano ya sufre daños en un choque con un peatón, ¿verdad? Y esto me lleva a recordarles el concepto de zonas 30. ¿Ah? Zonas 30 es una, si lo quieren ver así, una estrategia de países desarrollados en materia de seguridad que dijeron, en zonas urbanas donde hay gente caminando no se circula a más de 30 kilómetros por hora. Y ese 30 no se lo inventó nadie, no es un número antojadizo, tiene que ver con ese límite científicamente probado de los 30 kilómetros por hora. Entonces, hay muchas ciudades, inclusive lo veo en algunos países en América Latina, donde no se circula más de 30 en zonas urbanas. La regulación es importante. Irving, no tenga pena de decirme cuando me estoy pasando. Creo que llevo 40 minutos, ¿verdad? Voy bien. Más o menos bien. Don Edgar, no se preocupe, que Bien. está sumamente interesante y puedo aquí quedarme una hora escuchándolo sin problema. Muchas gracias. No espero tanto, pero vamos a hacerlo en el tiempo. La regulación, importantísima. ¿Ah? La legislación que sea clara y que sea severa. Y como dice un gran amigo mío, que creo que ya les habló un día de estos, Roy Rojas, leyes con dientes, ¿ah? Legislación que tenga dientes, porque que se pueda aplicar, que cambie el comportamiento. El control manual o automatizado, ojalá pudiéramos tener más cámaras, más elementos de tecnología y los sistemas adecuados de multas y puntos y que todo esto que supongo que tal vez Roy ya les habló, no estoy seguro. Y el elemento de la infraestructura, ¿ah? Que sean carreteras con aquellas características, especialmente que sean autoexplicativas y que sean consistentes. Y por ahí tenemos lo que se llaman las estrategias de calmado de tráfico y les quiero hablar un poquito de eso más adelante. Todo esto que estoy hablando, señores, señoras, señoritas, está englobado dentro del Plan Mundial del segundo decenio para la acción 2021-2030. Estamos a 6 años desde que se cumpla este segundo plan. Este segundo plan es la segunda oportunidad que el mundo se dio para reducir a la mitad las lesiones y muertes en las carreteras. Y vamos mal. Debo decir que vamos mal. Apenas hemos reducido un 5%. Apenas hemos logrado estabilizar la curva de muertes, pero no estamos llegando a la reducción. Pero bueno, lo peor que podemos hacer es cruzarnos de brazos. En este plan mundial, la infraestructura segura es uno de los elementos que la OMS propone. Y lo pongo acá encerrado en un circulito gris a la mano izquierda inferior. Y les quiero llamar la atención en cómo la Organización Mundial de la Salud representó la infraestructura. La representa como una bandita, que es una carretera, y le pone 3 estrellas y un signo de más. Y les voy a explicar de dónde viene eso más adelante. Básicamente, lo que dice Naciones Unidas es a través de dos metas específicas lo expresa. Dice, meta 3 para el 2030, todas las carreteras nuevas, y los voy a explicar más fácil de lo que está escrito ahí, el que lo escribió ahí se nota que como que tenía ganas de complicarlo. Lo que dice ahí, meta 3 carreteras nuevas que construyamos hasta el 2030, todas deben ser seguras para todos los usuarios y deben de tener un mínimo de 3 estrellas de seguridad vial. Esas estrellas a las que yo me refiero, a las que se refiere también Naciones Unidas en su póster, son las que se miden con la metodología del Programa Internacional de Evaluación de Carreteras para el cual yo trabajo. Y ya les voy a hablar un poquito más adelante de esas estrellas. Es una calificación simple, pero científicamente hecha de la seguridad de la carretera en una escala de 1 a 5 estrellas. Naciones Unidas dijo 3 estrellas, por lo menos, lo mínimo, no es mucho, es lo mínimo aceptable, carreteras de 3 estrellas. Y la meta 4 es para la infraestructura que ya existe. La meta 3 es para las carreteras nuevas, infraestructura nueva. La meta 4 es, pero no nos olvidemos que además tenemos un enorme stock de carreteras en el mundo que son inseguras. Y como no las podemos mejorar todas,
veamos cuáles son aquellas por donde se dan por lo menos el 75% de los viajes, de los desplazamientos, y las hacemos seguras, las mejoramos también, con 3 estrellas o más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace AIRAP. AIRAP es un organismo internacional que se ha dedicado durante más de 20 años a desarrollar ese sistema de evaluación de carreteras. Y ustedes, como yo sé que me van a preguntar esto, y me van a decir, bueno, pero entonces dígame, ya que usted evalúa carreteras, dígame algo, dígame una cifra, dígame cómo están las carreteras de Costa Rica. De Costa Rica no les puedo decir mucho, porque tenemos muy pocas evaluaciones hechas en el país, lamentablemente. Estamos trabajando para que esto aumente, entre otros socios con el TEC, acá los amigos de dirige Irving y su equipo. Pero déjenme hablarles de América Latina. Y Costa Rica no es muy diferente, créanme eso, por favor. Miren, de 159.000 kilómetros que hemos evaluado, esas cifras que están allí son las que les quiero mostrar. Lo que está encerrado en un óvalo rojo representa la proporción de esas carreteras que no llegan a tener las 3 estrellas, que son altamente inseguras. Y la evaluación, olvidé decirlo, se hace por separado para los peatones, ciclistas, ocupantes de la moto y ocupantes de vehículo. No podemos evaluarlos a todos por igual. Y solamente evaluamos a los peatones en aquellas carreteras donde hay peatones. Por eso el numerito de 38.000 kilómetros es mucho menos. Entonces, ¿qué dice ahí? Ahí dice que el 78% de las carreteras donde encontramos que hay peatones son altamente inseguras en América Latina y el Caribe. Ahí dice que el 67% de las carreteras de nuestros países no son aptas para ciclistas. También dice que una cifra parecida en el caso de motocicletas. Y uno diría, bueno, pero el caso de carros debe ser mejor. Sí, pero no mucho. 47% de las carreteras de América Latina y el Caribe no tienen las condiciones mínimas de seguridad según los estándares mundiales. Y para esto es que trabajamos día y noche todos nosotros. Para Costa Rica, ¿qué pasaría si Costa Rica adopta la meta 4? Les voy a hacer un quiz. Recuerden, ¿cuál es la meta 4? Arreglar las carreteras existentes, hacerlas seguras. Ni siquiera lo que tenemos, agarrar nuestra red vial de Costa Rica y al menos el 75% de las carreteras principales, hacerlas seguras, hacerlas de 3 estrellas. ¿Qué pasaría? En la columna roja, y sé que ustedes entienden el inglés, están los datos actuales de muertes y de fatalidades. Y eso, llevado a términos económicos, anualmente se traduce en 2.9 billones de colones. De dólares, perdón, de dólares. Colones ya sería otro nombre. Y eso, para que tengan una idea, es más o menos el 4.4% del Producto Interno Bruto. Eso es un montón de plata. ¿Ah? Es como parecido a lo que probablemente destinamos a la seguridad o yo qué sé, a algo cercano a la educación, que nunca hemos llegado al 8%, etcétera. Es una cifra que cualquier país desearía ahorrar. Nos cuesta 4.4% de la producción nacional la inseguridad de nuestras carreteras. Para columna amarilla, para solucionar eso, arreglemos las carreteras que existen, donde pasan la mayor cantidad de carros y gente y bicicletas. Para eso hemos estimado que en un periodo al 2030, a partir de ahora al 2030, se necesitarían unos 17.7 millones de dólares anuales, claro. Que eso es más o menos un 5% de lo que estamos invirtiendo en carreteras anualmente. Es nada. O sea, si solamente el 5% de la inversión anual en carreteras la destináramos a mejorar la seguridad vial, ¿ah? Que eso, miren, que a la hora de hacer el redondeo nos dio cero, no es cero, en realidad es que ni siquiera llega a un 1% del PIB. Con esa inversión modesta, este país tendría, columna verde, un impacto de 267 muertes evitadas anualmente, 224.000 muertes y lesiones evitadas en los próximos 20 años, un periodo de análisis de 20 años, y un beneficio económico que hemos estimado alrededor de los 960 millones de dólares,
que eso, si hiciéramos la comparación del beneficio con el costo, nos daría una relación de más o menos 74. ¿Qué dice eso? Eso dice que Costa Rica, por cada dólar que invierta en mejorar la seguridad de nuestras carreteras, tendríamos como retorno social, social, $74 de beneficio. Es un negocio altamente rentable desde el punto de vista social para nuestro país tener carreteras más seguras. Yo nunca dije mucho de AIRA, dije que éramos una organización sin fines de lucro. Tenemos más de 20 años de estar trabajando, desarrollando sistemas, normas mundiales. Hemos llegado a constituirnos en una norma mundial. Esa gráfica que está ahí, esos números se desactualizan a cada rato, pero más o menos crean que hemos trabajado ya en unos 140 países en el mundo. Hemos entrenado unas 70,000 personas. Irving y su equipo sumaron a esa estadística también. Hemos evaluado más o menos como unos 7 millones de kilómetros de carreteras en el mundo y tenemos un enorme programa de organizaciones socias en el mundo, entre las cuales el TEC es parte de nuestros socios y hemos firmado un memorando de entendimiento de trabajo conjunto, del cual me enorgullece muchísimo. Hace poco, hace muy poco, un mes y medio lo más, se publicó un estudio que hicimos con la Universidad Johns Hopkins, una universidad muy seria, y estimaron que como resultado del trabajo de AIRA en estos 20 y pico de años, hemos salvado de morir o de lesionarse gravemente a 700,000 personas. Y por eso, lástima que no estoy con ustedes, les quiero mostrar, hemos lanzado una campaña donde muy orgullosamente tenemos unos llaveritos que tienen el número 700,000. Esta es la cifra de personas en el mundo a las cuales hemos evitado que mueran o que se lesionen por nuestro trabajo en infraestructura más segura. ¿Cómo, cómo se hace esto? ¿Cómo es que un país llega a implementar políticas de mejora o de gestión adecuada de su red? Es un tema de gestión de activos, ¿no? A la izquierda tenemos lo que realmente hacemos, que es una estrategia reactiva o remedial. Es decir, construimos una carretera, la gente se empieza a morir, empiezan a haber accidentes, déjeme llamarle, y decimos, a la pucha, aquí hay un problema. Aquí hay un problema y hay que resolverlo, pero no tenemos plan. Entonces, eso es una estrategia totalmente ineficiente. Tiene mayor costo porque en el momento en que queramos arreglar esa carretera nos cuesta más. Y también tiene un costo social de la gente que muere y se lesiona porque construimos mala carretera. Para eso, tendríamos que estar atendiendo la meta 4 de Naciones Unidas, que dice, arreglemos las carreteras existentes, hagámoslas más seguras. Y para eso, AIRA tiene una herramienta para evaluar la condición de la seguridad de las carreteras. Es la herramienta principal de AIRA, se llama Star Rating o clasificación por estrellas. Es la herramienta que nos permite evaluar el nivel de seguridad de una carretera existente. A la derecha tenemos lo que ojalá empecemos a hacer algún día, que es la estrategia preventiva, que es de menor costo y tiene mucho mayor impacto. Eso significa que sería como hacerle caso a Naciones Unidas y hacer la meta 3, que es construir las carreteras en forma segura desde el principio. Y con eso evitamos que la gente se muera. Y para hacer eso, AIRA también tiene una herramienta que se llama Star Rating for Designs. Es el mismo concepto, la misma herramienta de evaluar carreteras existentes, solo que esta se adaptó para evaluar los planos, los diseños de las carreteras antes de construirlas. Yo puedo tener una evaluación por estrellas del nivel de seguridad de una carretera antes de construirla. Y esto es muy barato, porque es lo que tenemos que mejorar son diseños, no hay que ir a levantar asfalto. AIRA tiene muchas herramientas y los invito a que entren al sitio web de AIRA. Al final está la información, pero les quiero hablar de cuatro herramientas. Ya les hablé de las dos primeras. La primera, que es la clasificación por estrellas, que nos permite evaluar el nivel de seguridad de una carretera existente en funcionamiento. Con esa nacimos. La segunda, ya le expliqué, la que nos permite evaluar los diseños. La tercera, que es de mis
preferidas porque tiene un fin muy noble, es una pequeña adaptación que nos permite evaluar entornos escolares para saber qué tan seguros son los entornos en que los chicos viajan a las escuelas. En lugar de evaluar longitudes, se evalúan puntos, puntos específicos alrededor de las escuelas. Y la última, el bebé de la familia, es CycleRap, que nos permite evaluar infraestructura ciclista, ciclorutas, si lo quieren decir de alguna forma, ¿no? Esas son las 4 herramientas principales. Pero volvamos a la clasificación por estrellas para carreteras. ¿Cómo se hace? Bueno, voy a resumir esto que amerita un curso al cual los invito a que se sumen. Tenemos una plataforma de entrenamiento en línea. Muchos de nuestros cursos son gratis, inclusive. Otros son de muy bajo costo. Lo que hacemos es que salimos al campo con un vehículo equipado con cámaras, tomamos fotografías cada 100 metros de la carretera, luego una persona debidamente entrenada que llevó el curso y que hizo los exámenes, mira cada fotografía cada 100 metros y va haciendo un chequeo de las características preestablecidas, de aproximadamente 70 características de esa carretera que están siendo. ¿Tiene o no tiene barrera lateral? ¿Tiene o no tiene un separador central? Sí, bueno. ¿Hay un obstáculo al lado de la carretera? Sí. ¿A qué distancia? Tal. ¿Qué condición tiene el pavimento? ¿Qué tipo de curvatura tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Son todas las características físicas y la velocidad, por ejemplo, de operación también, que hacen a la seguridad de la carretera. Eso, más una serie de información, de datos de soporte, de estadísticas de siniestralidad, etcétera, nos permiten ingresar todo esto y hacer la magia. Ingresar todo esto en el sistema de AIRA, un sistema que funciona en línea y que es de uso gratuito para todos los que se hayan entrenado debidamente. Este sistema lo que hace es tomar esta información y procesarla y correr todos los algoritmos de análisis que están basados en la evidencia científica existente y darnos dos cosas. La clasificación por estrellas, ya les voy a mostrar unos mapas y un plan de inversión. Vamos a llegar a eso en un minuto. ¿Ok? Esto que está aquí, que es una vista real de un trabajo hecho en alguna islita del Caribe, y ahí pueden ver los mapas de clasificación por estrellas. El color negro es una estrella y el color rojo son dos. Son condiciones altamente inseguras. Ustedes pueden notar a simple vista que aquí la cosa anda complicada. ¿Ah? Para todos los tipos de usuarios, para vehículos, motos, ciclistas y peatones, pueden ver que hay muchos tramos en negro y en rojo. Por lo tanto, el reto es muy grande en esa situación. Esta es la condición que se evaluó existente, ¿verdad? Esto que está aquí no lo voy a repasar, simplemente es un ejemplo de algunos de los elementos que se evalúan, como les decía, los separadores, los cruces peatonales, temas geométricos. Y con todo esto, lo que producimos es un puntaje de riesgo. A ver, al final estamos entendiendo el nivel de riesgo de cada 100 metros de la carretera, y ese nivel de riesgo tiene que ver con los tipos de accidente posibles, que son salida del camino, choques frontales, choques sin intersecciones, etcétera, ¿no? Para ponerlo simple, entre más alto el puntaje de riesgo, más baja la clasificación por estrellas. Una carretera que tenga mucho riesgo tiene muy baja cantidad de estrellas, ¿verdad? Continúo. Este es otro ejemplo, miren qué interesante, ahora sí como la evaluación nos da la posibilidad de ver en unos gráficos que le llamamos gráficos de gusano, ahí tienen ustedes una gráfica donde me dice para cada tramo de la carretera, en el eje horizontal está la progresiva, ¿no? Los kilómetros. ¿Cuántas estrellas tiene en cada? Por lo tanto, yo puedo saber, como esos puntos que se señalaron ahí en los círculos, yo puedo saber a dónde hay zonas de alto riesgo. Y puedo, por lo tanto, priorizar las inversiones ahí. Pero eso, inclusive, ni siquiera tengo que decidirlo yo. El sistema me lo va a decir. Aquí tenemos otra salida del sistema donde me dice, bueno, para los ocupantes de vehículos, de motos, etcétera, ¿qué porcentaje tienen 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera? ¿Verdad? Y eso que encerré en el rectángulo verde me está diciendo qué porcentaje de la carretera tiene 3 o más estrellas para esos ocupantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la meta de Naciones Unidas y del mundo. Por lo tanto, es una meta especial. Entonces, en este caso, y lo simplifico, en este caso, esta carretera tiene
un 20,88% de 3 o más estrellas. Está lejos de lograr la meta global, ¿verdad? Ok. Bueno, esto me lo voy a saltar y empezamos a hablar un poco ya ahora sí de las soluciones. Después de muchas décadas de investigación, ya sabemos qué hay que hacer. Esto ya no es una ciencia oculta. Ya tenemos soluciones muy específicas para cada una de las situaciones de riesgo, para los ciclistas, los peatones, los motociclistas, y sabemos cuáles son esas intervenciones, son muy bien conocidas, ¿no? Esas intervenciones, esas soluciones, se plasman en un plan de inversión para vías más seguras. Así se le llama, ¿ah? Que es la otra parte del análisis. Ya tenemos el diagnóstico con la clasificación por estrellas, ya sabemos si tiene 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, y ahora el sistema nos va a decir, bueno, pero eso no se puede quedar así. Para poder mejorar esa carretera, esa red vial, usted necesita hacer ciertos ajustes, ciertas mejoras. Ese plan de inversiones, que es automatizado, que se produce automáticamente en el sistema, tiene que ver con un menú de 90 tipos de medidas o de soluciones, 90 opciones de solución, y el sistema escoge la solución para cada caso o la combinación de soluciones que tengan la mayor combinación de eficiencia. Y esto que muestro acá es un ejemplo de un plan de inversiones, de algún proyecto específico, no sé cuál. Ahí pueden ver que el sistema me dice en la primera columna acá cuál es la cantidad de muertos y lesionados graves salvados. Es un plan que se hace a 20 años, debo decirlo. ¿Cuál es el valor presente neto de los beneficios de la seguridad vial? ¿Cuál es el costo estimado de 19.800.000 moneda del país? No sé cuál sería. ¿Cuánto cuesta cada muerto lesionado grave, etcétera? Y me dice en la lista esa de naranjaditos que hay ahí, cuáles son las diferentes soluciones que hay que implementar. Aquí dice, banda de alerta sobre acotamiento o la verma. No se preocupen si no entendieron. Es una solución muy tipo mexicana. Es básicamente una banda que se pone al lado de la carretera que alerta cuando uno se va a salir. Eso dice que hay que colocar 9,7 kilómetros. Hay que colocar 9,7 kilómetros de eso. Y aquí me dice a dónde tengo que colocar esa solución. En el mapa me dice cuáles son los puntos que requieren esa banda de alerta. Entonces puedo ir y hacer las inversiones en los puntos específicos, ¿no? Y así para cada uno de ellos. Ese es otro ejemplo de un plan de inversiones. Este fue hecho para México en algún momento. Y miren qué interesante. Quiero casi ir cerrando aquí con esto. 75% de la inversión se resumía en 4 o 5 cosas. Arreglar las carreteras no es tan difícil. Los problemas de las carreteras se concentran mucho en 4 o 5 elementos fundamentales: barreras, eliminación de obstáculos, etcétera, ¿no? Me voy a, Irving, son las 7, me voy a tomar unos minutos más, pero voy a ir mucho más rápido. El material queda ahí. Voy a, voy a hablar en general de lo que sigue sin entrar en profundidad. Decía que dentro de las estrategias eh, más comunes que hay, está el concepto del calmado de tráfico, en inglés llaman traffic calming, que tiene que ver con pequeñas inversiones o pequeñas mejoras a la carretera que contribuyen a modificar el comportamiento, es decir, a reducir el estrés y a reducir la velocidad de los usuarios. Y hay diferentes tipos de medidas de calmado de tráfico. Una es la que tiene que ver con deflexión vertical, es decir, con provocar eh, subidas y bajadas en la carretera, los típicos muertos, plataformas, lomos de burro, como quiera llamarle, que tienen ciertas utilidades y también tienen ciertas restricciones y ciertos riesgos, ¿verdad? Otras medidas de calmado de tráfico que me gustan mucho son las que tienen que ver con la deflexión horizontal, como las famosas chicanas o aquellas curvas que se hacen. Aquí por donde yo vivo hicieron una carretera, un pedacito de carretera nueva y le pusieron una chicana y la gente se comporta muy bien. O con los estrechamientos también, cuando se hace más reducida la calzada solamente para darle el mensaje. Ahí lo que están dando es un mensaje de que hay que reducir la velocidad. Las rotondas también son una medida de deflexión horizontal. Aquí tengo en estas diapositivas, y para no tomarles mucho tiempo, tengo algunos estudios de caso que demuestran cosas que hemos hecho en otros países, pero voy a tomar un par de verdad, para no hacerlos, quitarles mucho tiempo. Por ejemplo,
Este es un estudio de caso de algún país en Asia, donde miren, por ejemplo, los niveles originales que tenía esta red vial. Era una red, como pueden ver, estos números que están aquí, estos triangulitos, ustedes ven mi cursor, Irving, cuando yo muevo el cursor, ustedes ven la flechita. Ah, ok, gracias. Cuando Sí, ven señor. estos números representan el nivel de riesgo. Aquí era carreteras de una estrella para carros, carreteras de una estrella para motos, es decir, esta red era terrible, ¿no? Vean los niveles de estrellas, era un poquito más mejor, era un poquito mejor para los usuarios. La carretera estaba marcada un límite de 60 kilómetros por hora, pero estaban operándola a 80. La gente corría a 80 kilómetros por hora. Por eso tenía. ¿Qué se hizo? Se hicieron medidas para que la gente realmente circulara a 60 kilómetros por hora. Se colocaron barreras metálicas al costado y se protegieron los carriles de giro de las intersecciones. Y solo con esas tres medidas, miren cómo aumentó: 3 estrellas para vehículos, 2 estrellas para motos, todavía hay que trabajar un poco ahí, 3 estrellas para peatones y 5 estrellas para bicicletas. ¿Ah? Eran mejoras muy pequeñas en algunos casos, pero que trajeron grandes beneficios. Este es otro caso de Georgia, un país en Europa, creo que no, donde tenían unos elementos de riesgo con una zona muy montañosa que tenía altas velocidades, unas curvas muy cerradas, con muchos obstáculos, y fundamentalmente lo que se hizo fue trabajar en reducir esos elementos y eso contribuyó a una enorme mejora. Por ejemplo, vean que aquí está clasificado como una estrella para vehículos, ¿no? Y lo que se hizo fue que se invirtieron $2 millones, se pusieron bandas de alerta en el centro y en los costados, se señalizaron las curvas, se quitaron obstáculos como los postes y esto generó un aumento significativo de los niveles de seguridad. Aquí se dice que se hizo, no voy a entrar, se lo voy a dejar ahí para ustedes. En Pakistán también, otro ejemplo, ¿cómo se hace esto? Estoy tratando de mostrar qué es lo que se hace. Vean que todo tiene que ver con la velocidad. En todos los casos que les he presentado acá y que los que les voy a presentar, siempre pensamos cuál es la velocidad límite y cuál es la velocidad de operación. Y primer paso, gestionemos para que los vehículos transiten a la velocidad de límite de la carretera, porque si eso no se logra, la infraestructura no logra compensar el riesgo, ¿no? Entonces aquí tenemos otros ejemplos de pequeñas acciones en esta zona montañosa donde se hizo una delimitación de curvas, una mejora en los costados y se pusieron bardas alertadoras y con esto mejoran muchísimo los niveles de seguridad. Aquí me brinco un poco. Miren este corredor, qué bonito, en la India. La India es un país que tiene grandes elementos, temas de movilidad. Todos sabemos que es un país con una enorme cantidad de personas. Y miren cómo se hicieron medidas de calmado de tráfico en las intersecciones. Aquí se pusieron plataformas y bandas horizontales, transversales. Se pusieron medianas para poder separar los tráficos. Se mejoró la delineación, se hicieron facilidades peatonales ¿verdad? Para que las personas transitaran más seguras y se separaron los flujos pesados como los camiones. Con eso mejoraron muchísimo también. Aquí hay otro caso de China también donde teníamos una carretera en 2 estrellas y luego se hizo una mejora a los diseños, se reformó la carretera quedando esta en cinco estrellas, ¿no? Acá, otro ejemplo que creo que también es de China o de algún país asiático, ya no sé, Vietnam, no estoy seguro, Tianjin, sí, aquí. Y donde se hicieron algunas mejoras, observen esta foto antes y después, cómo esa zona se hizo más amigable a los peatones y básicamente era la meta esa, ¿ven? Era una meta de proveer mayor seguridad al entorno peatonal. Vean aquí a la derecha la foto con la gráfica antes, todo estaba en negro y en rojo, 1 o 2 estrellas, y luego se pasó a una meta mucho más alta de estrellas para peatones. Son proyectos específicos que se han hecho con objetivos específicos en algunos países, ¿no? Este es un proyecto muy bonito, si no me acuerdo, fue en Zaire, en África, donde se pretendía hacer un balance entre, ok, veamos a ver cómo mejoramos la carretera, pero hay que actuar sobre el tema de velocidad. Entonces fue una combinación entre cómo mejorar la seguridad vial, pero también
a través de la gestión de la velocidad, porque no hay dinero para hacer tantas inversiones. Entonces dijeron, bueno, pero ¿qué pasa si ajustamos los límites de velocidad? Y empezamos a hacer este juego de análisis con diferentes escenarios, pasar de 80 a 50, pasar de 70 a 40, y se hizo el juego. Por eso insistí mucho al principio de que la velocidad siempre está en la ecuación de riesgo, siempre, siempre está, y siempre es lo primero que hay que mirar cuando uno quiera optimizar una situación de riesgo en un entorno real, ¿no? Y ya con esto voy terminando, Irving, así le prometo, estoy pasando 8 minutos. Ese es un proyecto de mejora de entornos escolares en Vietnam. Vietnam ha sido uno de los países más, con la mayor utilización del programa de caminos escolares, con proyectos muy bonitos. Aquí hay otros proyectos en Filipinas que ya no voy a detenerme, los pueden ver luego. Y si tienen preguntas, con muchísimo gusto se los dejo. Y esta sí creo que es de las últimas diapositivas. Las herramientas de AIRAP son de muy bajo costo. La aplicación, es decir, un proyecto de evaluación de una carretera es de muy bajo costo. El trabajo de campo y el desarrollo de los estudios se pueden hacer por personal capacitado, entrenado. La herramienta es de uso gratis. Esta es una evaluación objetiva, basada en la ciencia, basada en la evidencia científica. No son criterios antojadizos de nadie, son criterios uniformes. Una carretera de 3 estrellas en China es una carretera de 3 estrellas en Perú y en Costa Rica. No hay diferencia. Estamos evaluando de la misma forma, consistentemente. Lo que estamos haciendo se alinea con las metas 3 y 4 del segundo decenio de acción. Son metas de mejorar la infraestructura nueva y mejorar la infraestructura existente. Todo lo que hacemos tiene que ver con un objetivo único, salvar vidas y evitar lesiones, ¿no? Y lo principal, estamos optimizando el uso de los recursos. Normalmente, las personas encargadas de gestionar recursos para la mejora de las carreteras no tienen herramientas que les digan a dónde y cuándo es el mejor momento de poner esa plata, de invertirla. Esto lo que hacemos es decirle, este es el plan de inversiones, acá debe usted poner el dinero en este y en este y en este sitio, y estas son las medidas que debe implementar aquí, aquí y acá, y eso le cuesta tanto, ¿no? Entonces estamos haciendo un uso más efectivo y eficiente de la información. Ustedes van a recibir una copia de esta presentación. Ahí pueden ver los enlaces al sitio web de IRAP, al software en línea de vida, a un kit de herramientas de ingeniería buenísimo que se los recomiendo, y a mil cosas más que van a poder explorar ahí. Nuestros sitios son enormes, llenos de información. Ahí está mi nombre, mi contacto, mi WhatsApp, lo que creo que no está en mi correo, Irving, pero no, se borró. Así que, por favor, le puedes poner en el correo a ellos cuando mandes esto, les puedes dar mi contacto, y más sitios para que visiten. Y con esto, ahí está, allá aparece el correo. Perdón. Y con esto terminé, y perdonen que sí me pasé 10 minutos del tiempo. Y si quieren, puedo quitar ya mi pantalla para que nos veamos la cara y podamos contestar alguna pregunta si lo hubiera con todo el gusto. Don Edgar, muchas gracias por su presentación. Como siempre, una oportunidad para aprender nuevas cosas. Eh, Vamos a abrir el espacio de las preguntas. Eh, Les explico la dinámica. Van a tener dos alternativas o dos opciones para hacer las preguntas. Pueden buscar en la parte inferior de la pantalla la sección de preguntas y respuestas. Ahí ustedes colocan su pregunta. Inmediatamente yo se la hago saber a don Edgar para que la pueda responder. Tienen una segunda alternativa, es alzando la mano. En este caso, nuestro soporte técnico, él va a habilitar el micrófono para que se pueda hacer la consulta o la pregunta en vivo. Tengo por acá la participación del profesor Mauricio Araya y nos pregunta, ¿existe algún ejemplo de carreteras de 5 estrellas para vehículos, motos, bicicletas o peatones en Costa Rica? Don Mauricio, gracias por la pregunta. Lamentablemente, como dije al principio, las evaluaciones que hemos hecho para Costa Rica son muy pocas, y fueron hechas hace algunos años con financiamiento del BID. Básicamente el BID evaluó el corredor, la carretera interamericana, para decirlo así, la que va de Nicaragua a la frontera con Panamá. Y
puedo decir con certeza que esa evaluación no produjo ninguna carretera de 5 estrellas. En este momento podríamos ver, sería muy importante ver cómo quedaron los tramos de Caña Liberia, Caña Limonal, Barranca, etcétera, los que ya están construidos, que probablemente sí tienen mejoras sustanciales, aunque no sé, no me atrevo a decir que lleguen a las 5 estrellas, pero probablemente están mucho más cerca de cuando se evaluó antes de la construcción de esos tramos, ¿no? No, entonces no, don Mauricio, lamentablemente no tenemos y dudo que sea fácil que podamos tenerlas, ¿no? Aún nuestras mejores carreteras, como esas que mencioné, y la famosa 27 no, mi intuición me dice que va a costar un poco que lleguen a eso. Perdón, y creo que es bueno que diga esto. Una carretera de 5 estrellas es muy buena carretera, pero a ver, 3 estrellas es muy bueno también. Si pudiéramos llegar a 3 estrellas, créanme que la cosa mejoraría mucho. Pero es que parece mentira. Tenemos en nuestros países carreteras de alto tráfico de 1 y 2 estrellas también. Entonces, eh, ¿verdad? Cuando uno no puede aspirar a la meta de 5 estrellas, que son metas que los europeos imponen, por ejemplo, lleguemos a 3 primero, que ya es bastante, digo, ¿no? Es como quedarse a la mitad del camino, pero eso es una mitad buena. Tengo una segunda pregunta del profesor Mauricio. Dice, ¿existe alguna relación directa o fija entre la velocidad de diseño y la nominal? O, Bueno, eh, perdón, don Eder, sí. tal vez aclara un poquito más la segunda pregunta que dice, o esa relación puede variar dependiendo de varios factores. ¿Qué tan subjetiva es? Tal vez a ver, primero quisiera asegurarme que estamos usando igual los conceptos. Para mí, la velocidad de diseño es la que un ingeniero en su mesa de trabajo dijo, esta es la velocidad segura. La nominal es la que está plasmada en un rótulo. Esa esa velocidad puede ser que sea diferente y eso tiene que ver con decisiones administrativas que normalmente no son exactamente las más acertadas, donde alguien dijo, no, ¿cómo me vas a decir que es 80? Le ponemos 60. Entonces, ese momento en el que hay un cambio, una decisión que es meramente, muchas veces sin criterio técnico, donde creemos que etiquetando la carretera con cierta velocidad nominal, esa la etiqueta que está ahí es la velocidad nominal. Cuando creemos que solo ese hecho ya va a ser suficiente para condicionar al usuario, nos equivocamos terriblemente. Esa es la inconsistencia que existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En nuestro país, normalmente estamos todos infringiendo la ley, porque estamos conduciendo a 80 en carreteras que dicen 60, pero la carretera está hecha para 80 o me sugiere 80, aunque esa, esa información que me da a veces no es exactamente del todo bien, porque geométricamente me sugiere 80 pero no tiene condiciones de seguridad para esos 80 que me está ofreciendo. Ese es el problema, ¿no? Entonces, don Mauricio, no sé si entendí su pregunta, pero lo que quiero decir es esto, esa práctica histórica, que no es solo de Costa Rica, de creer que etiquetando carreteras a menores velocidades van a evitar accidentes, eso es fatal, eso es terriblemente malo, ¿no? Es crear más inconsistencia en el sistema. Espero haberle contestado. No hay una relación. La relación es de ocurrencia. ¿Qué tantas ocurrencias hayan para hacer esos cambios? Gracias al profesor Mauricio por su participación. Tengo la mano levantada. El profesor Gustavo tiene una intervención. Enrique, si es tan amable, me colabora. Gracias. Gracias, Irving, y más gracias a don Edgar por iluminarnos en esta tarde-noche. Un par de cositas. Vamos a ver, es de alabar, bueno, yo no soy quien, pero es de alabar todo trabajo que viene haciendo su representada, ¿no? Pero acá pregunto, yo no sé si es mi visión, pero me parece que Aira por acá y el gobierno o el ministerio por otro lado, ¿verdad? Y yo no sé cómo estamos en Costa Rica a nivel de desarrollo de políticas públicas en este sentido, o el ministerio
anda por su lado, eh, etcétera. Tal vez, Sí, me voy a entender, sí. sí, señor, sí, cómo no. A ver, para no hablar de nuestro país, hablemos bien de otro país que sí ha hecho muchas cosas buenas. Es increíble si le cuento que una isla como Islas Caimán escribió una política de seguridad vial que dice, vamos a poner toda nuestra red en un mínimo de 3 estrellas y está destinando presupuestos, inversiones, planes de trabajo para hacer eso. Eso no lo hemos hecho en Costa Rica, eso está No. lejos de hacerse. Costa Rica no desconoce esto. El MOP, el COSE, el CONAVI, el COSEBI conocen el concepto, conocen la herramienta, conocen el compromiso y la meta mundial de las 3 estrellas, pero no necesariamente estamos, AIRAP es una organización que apoya a los gobiernos, pero evidentemente no podemos llegar a forzar nada. Estamos ahí en el momento que nos llaman, estamos prestos a apoyar y podemos ayudar a crear esa política pública, pero no somos quienes para crearla nosotros. Que, bueno, es lamentable esa Sí, situación, ¿verdad? sí, Porque debe ser un trabajo en conjunto. Una sí. pregunta muy, muy sencilla, don Edgar. Yo veo que son evaluaciones, digamos, en cafeteras abiertas, pero me imagino que también, digamos, en las zonas urbanas también se puede aplicar esto, Don Gustavo, igual de fácil. la metodología sirve para una carretera, para una autopista alemana, para las carreteritas de Costa Rica, para una Ujú. carretera municipal de Costa Rica y para una carretera rural también. No, no hay. ¿Por qué? Porque la metodología está hecha justamente para evaluar el nivel de seguridad y eso es indistinto del nivel de desarrollo de la carretera. Tenemos carreteras rurales de 3 estrellas y tenemos autopistas de 3 estrellas y no se ven igual, pero Sí, tienen una función distinta. Entonces, el hecho de tener 3 estrellas no significa que una carretera sea mejor, perdón, que tenga características iguales a otra, no, tiene igual nivel de seguridad. Pero entonces sí, sí, don Gustavo, podemos evaluar rutas urbanas, rutas, sí, ¿verdad? De todo tipo, de todo nivel. porque yo lo que estaba pensando, bueno, es evaluar los 100 metros al frente de mi casa, ¿verdad? Yo no Se sé puede si es una hacer. tontera, No, no es pero ninguna yo creo tontera. que, ¿verdad? Que podría ser, y me parece que mucho de esto es un trabajo, bueno, de gobiernos locales también, ¿verdad? Obviamente hay que meterlos en esta onda, por decirlo algo así, pero también es un trabajo de las mismas comunidades, porque las soluciones que se pueden dar relativamente se pueden hasta realizar por las mismas comunidades, ¿no? ¿Verdad? Sí, Son, algunas sí, de ellas son sí, baratas, sencillas, ¿verdad? Entonces, sí, quizás señor. también pueda hacer una labor de organización de comunidades y que pongan seguros el tramo de ciertos tramos, ¿verdad? Y sería una Pensando, forma de avanzar. pensando en una necesidad como la suya, nosotros tenemos otra herramienta que no la mencioné, que se llama el simulador o demostrador, no sé cómo se traduce en español. Sí, Esta es una versión que está ahí mismo en la página de nosotros, en la página de Vida, sí, que es la herramienta, y es una versión más simple. Y es que Vida, la herramienta Vida, está hecha para analizar sí, grandes redes, pero si usted me dice, yo quiero evaluar 500 metros ahí de mi barrio, de mi cantón, sí. la herramienta del simulador me permite hacer eso en línea y muy rápido, con menos Mm, información. Entonces hay ya, herramientas ya. para trabajos de Ah, bueno, pequeña escala, Gustavo, sí. voy a meterme más adelante en eso, A la orden. en esa parte. Y si se Hay pierde, me otro busca tema, y yo ahí. sí, hay otro tema que me interesa mucho y es porque yo colaboro también con la Junta de Educación en Cartago, la Junta de Educación de Cartago Centro, y entonces me interesa mucho la parte de las escuelas. Yo no sabía que Aira tenía Sí, esa señor. parte también, hasta ayer me di cuenta que don Arturo, el expositor de ayer me lo mencionó, igualmente le hacía la misma pregunta. ¿Podría extender un poquito más esto de las evaluaciones de las escuelas? Sí, es distinto el concepto. Ya no estamos Sí, evaluando una carretera linealmente, sino que seleccionamos puntos alrededor de la escuela, la intersección, la entrada de la escuela, la calle, la boca calle por donde llegan los chicos, el sitio donde se sí, bajan. Hay que entender bien cómo es la dinámica de la movilidad en la sí, escuela. Se seleccionan puntos y la herramienta, que es mucho más sencilla,
que se puede bajar al teléfono, a una sí, tableta y se corre en línea, me permite para ese punto evaluarle unas características, ¿verdad? Y me dice cuántos son los sí, niveles de ellas en ese punto, ¿sí? Mismo concepto, pero hecho simplificado para un punto. sí. Y ahí en ese sentido de evaluación de las escuelas, también el país es no sé, el avance ahí, o es poco. Es poco, pero bueno, tenemos a gente como Mm, Irving que está promoviendo esto desde la academia sí, y sí, tenemos proyectos, sí. Ahí hemos hecho un poquito más, diría yo. sí. Sí, sí, sí. A ver, pues le agradezco mucho por sus No, respuestas y muchas gracias, don Edgar. todo Y gusto, muchas gracias, Irving. Laura. Con mucho gusto, Gustavo. Gracias por su participación. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Eh, sí me encantaría, don Edgar, si se puede referir a los retos que tenemos a mediano, largo plazo en relación a la movilidad, a la seguridad vial, cuál es el camino que deberíamos seguir, cuál es la ruta que deberíamos seguir, de tal manera que podamos avanzar en materia de seguridad vial. Como bien usted lo ha comentado, lamentablemente sabemos del compromiso, inclusive político, que existe de trabajar en materia de seguridad vial, porque tenemos un compromiso. No obstante, cuánto hemos avanzado es una preocupación y cuál sería esa ruta, ese rumbo que deberíamos seguir para realmente avanzar, tomar las cosas en serio para decir, mira, Costa Rica tiene un compromiso y está cumpliendo con ese compromiso en materia de seguridad vial. Y bueno, es una pregunta amplia y nos podrían dar las 12 de la noche aquí, pero para que no suceda eso voy a resumirla en una o dos ideas. Eh, un compromiso, perdón, un reto, el mayor reto que tenemos, Irving y personas que están acá es en el momento en que entendamos que la seguridad vial no es un accesorio de la movilidad, la seguridad vial es algo que ya debe ser intrínseco, que debe venir con el concepto mismo de la movilidad. Estamos hablando de una movilidad inclusiva, segura, sostenible, ¿verdad? Son características en las cuales tenemos que, en el momento en que cambiemos y aceptemos o más bien entendamos que la movilidad debe tener esas características, tenemos que empezar a ver distinta la forma en que planificamos las ciudades y los sistemas de transporte, ¿no? Yo creo, Irving, que tendríamos que empezar por comprometernos. Este país debería de empezar a revisar sus manuales, sus planes de seguridad vial, si es que los tenemos, ya no sé en dónde estamos, sus estrategias, y decir, adoptemos las metas mundiales de la seguridad vial. Yo hablo de las dos metas de infraestructura, pero hay 12 metas ahí están puestas en la diapositiva. Hablemos de las metas de infraestructura. Adoptemos esto. El día que que el CONAVI diga y el MOB diga, aquí no voy a construir una carretera más que no haya tenido una auditoría de seguridad vial a los diseños. ¿Ah? El día que el CONAVI diga, yo voy a meter dentro de mis planes de inversión también evaluaciones a la seguridad de las carreteras y voy a destinar recursos para ir actuando en aquellos sitios de mayor riesgo, ahí estamos cambiando la visión. Pero esto, Irving y amigos, tiene que ver con un tema de visión, y cuando entendamos que este es un asunto económico, ya lo demostré con cifras, pero nadie logra entender eso, nadie logra entender la relación de beneficio-costo terriblemente positiva que hay en invertir en carreteras. Cuando a mí me ha tocado hablar con gente, políticos, gente que decide, yo les hago la primera diapositiva, la de los números, la de la plata, la que tiene que ver con cuánto está perdiendo el país y cuánto puede ganar. Y ahí empieza la gente a entender, cuando uno ve que este es un tema económico, en el fondo, ¿no? Eh, pero eso es lo que hay que entender, Irving, nos está, la inseguridad vial es como un sumidero, donde se están yendo nuestros recursos en los países pobres porque el 4% del Producto Interno Bruto se nos va en gastos relacionados con la inseguridad vial. ¿Ah? Cuando ya demostré que con una inversión que es insignificante comparada con, podríamos tener muchos beneficios, ¿no? Entonces,
déjeme dejarlo ahí y decir otra cosa más, que yo no sé si ya Roy Rojas lo dijo el otro día. Se nos vienen nuevos retos que no estamos, que ya no son tan nuevos, pero las transformaciones que se están dando en los sistemas de movilidad, por ejemplo, la moto. La moto es el reto del siglo. La moto, la movilidad ligera, las bicicletas, los aparatos de movilidad ligera, vienen a ser retos que están apareciendo hoy que no estaban en el radar de hace 5, 7, 10 años y tenemos que empezar a enfrentarlos de forma distinta. La gente se va a seguir y aumentar las muertes en carretera por motos en este país hasta que no hagamos algo serio. Ese va a ser el detonante de nuestro ya deteriorada estadística de seguridad vial en Costa Rica, las motocicletas, sin duda alguna. Y no hablo mal de ellas, es que no tienen condiciones, no hay condiciones de ningún tipo, ni gestión, ni educación, ni, ni reglas claras en cascos, en las motos mismas, ¿verdad? En el vehículo. Hay muchas cosas que hacer. Esos son dos temas que les dejo ahí, Irving, pero son muchos más, si uno quiere. Don Edgar, muchas gracias por la presentación. Para nosotros ha sido realmente una honra poder compartir pantalla, conversar un poco sobre seguridad vial, sobre la metodología IRAP. Para ir cerrando esta actividad, esta charla, agradecerles a todos ustedes por haber estado, por estar fielmente durante toda la semana. Creo que esto es un granito de arena y como bien lo dije la actividad de ayer, bueno, tenemos que unirnos para poder avanzar en materia de movilidad y seguridad. Muchas gracias, Irving. Muy honrado yo ver a 57 personas conectadas a las 7:30 de la noche de un viernes. Es, yo no sé, casi que prime time Ujú. de la televisión. Un gusto, gracias y muy buenas noches a todos. Ahí queda mi contacto en la presentación también y estoy muy a la orden de lo que ustedes necesiten o quieran saber más. Un abrazo y buenas noches. Muchas gracias. Con la conclusión de este último webinar, llegamos al cierre de la Semana de la Movilidad Segura. Durante los últimos 5 días, pues hemos tenido el honor de explorar una variedad de temas cruciales para el avance de la seguridad vial aquí en nuestro país. Gracias a la participación y el compromiso de cada uno de ustedes, tanto académicos, profesores como estudiantes, deseo expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los ponentes quienes han compartido su valioso conocimiento y experiencia, así como a cada uno de ustedes por su participación. Este evento ha sido una plataforma, y lo considero una plataforma, para el intercambio de ideas, la discusión y la colaboración en torno a un objetivo común, que es básicamente construir un entorno de movilidad más seguro y eficiente. Esperamos que los conocimientos adquiridos durante estas 5 charlas, durante la semana, sean de una gran utilidad en su práctica profesional y que continúen fomentando avances en sus respectivas áreas. Les extendemos nuestra gratitud y les deseamos mucho éxito en sus futuros proyectos y esfuerzos. Apreciamos profundamente su compromiso con la movilidad segura y su participación en este evento. Hasta una próxima ocasión, les deseamos lo mejor en sus actividades académicas y profesionales. Muy buenas noches, que estén muy bien.